En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos hoy La Máquina con un invitado especial. Tenemos ahí al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa, en una semana singular. Y nada, le doy la bienvenida rápidamente a Gualberto Trelles Merino. ¿Cómo le va, Gualberto? ¿Cómo le va? Gualberto Trelles Merino viene aquí como escritor, pero tiene una extensa peripecia que quiero leerla, si puede ser. Me parece bárbaro. Dice, tan heterogénea que nos podemos marear. Por eso digo, porque me parece que para empezar a picar la conversación ya podemos arrancar con esta. No suelo leer las datas de los invitados porque lleva bastante tiempo, pero en este caso quiero decirles que Gualberto Trelles Merino, durante la infancia experimentó inquietudes metafísicas, como es habitual en esa época de la vida. Viajó siendo niño y siendo grande. Por decir algo, en el IABA fue compañero del querido Gerardo Gatti, muerto en la dictadura, y del inteligente Germán Rama, luego polémico director de secundaria. Con ellos y otros fundó una agrupación casi anarquista, la ARU, a la que sobrevivió largamente su presencia en secundaria y su adhesión a los fundamentos libertarios. Fue concurrente asiduo a las peñas del café Sorocabana, que tiene una historia impresionante, una de cuyas barras integró. Estudió en la Facultad de Derecho, de la que egresó como abogado. Gualberto Trelles es abogado, egresó en 1968. Fue discípulo de técnica forense, estábamos conversando ahora, del doctor Juan Carlos Patrón, quien además de decano escribió las letras de los tangos Murmullos y Soy un arlequín para Carlos Gardel. En su momento salió a la calle como demente, obviamente nos referimos a Gualberto Trelles, ¿no? Como demente, a compartir con todos el triunfo de Maracaná. También en 1950 fue amigo de Martín Caradagian, quien creó los Titanes en el Ring. Durante la dictadura estuvo preso 5 años por su militancia comunista. Se dice orgulloso de ello. Para terminar, una arbitraria mención a algunos episodios de su vida. Cabe agregar que se pasó varias noches sin dormir a fines de octubre de 1962, cuando los submarinos nucleares rusos y los destructores yanquis, provistos de armas atómicas y con la mano en el gatillo, se miraban a los ojos cerca de las costas de Cuba. El choque, que parecía inevitable, no se produjo, y ello abre todavía una esperanza para la condición humana. Por estos tiempos es principalmente un escritor sin tiempo, ha trabajado, ha amado y es un desconocido. Una historia montevideana es parte de uno de los mundos queridos que se separaron de él y que han seguido su camino. Una historia montevideana, yo tengo el volumen que es el tercero, Libertad. Es el tercero. Editados por Banda Oriental y son 3 en este momento. Uno se llama, no los tengo, la verdad que no los tengo. El primero, sí, son 3. El segundo es La barra del café, que trata justamente de los cafés montevideanos. Pero por favor, Cruz Diablo no es una historia numerativa, no es un libro de historia. Los cafés están mencionados por personajes literarios y que vivieron adentro del café, y yo juro que sí, que vivieron adentro del café, que existieron, que son reales. Y es más bien algo que se parece más a un continuo, a una obra literaria que una obra histórica. ¿Es una crónica, podría ser? No. Podría ser una crónica. Yo la expresión memoria la rechacé para estos libros, porque sí. por muchas cosas, la más simple y tal vez la más
la menos simpática, es que me da la libertad de decir lo que se me da la gana. Claro. Y no que me vengan a decir eso. No, fulanito no tenía tantos años, tenía 2 años menos, por ejemplo, cosas así. Y además a veces es necesario redondear la vida de una manera más literaria que... Claro. O sea, lo que manda al escribir, por ejemplo, una historia montevideana, Libertad, que es el que leí yo, que es el tercero, sí. Digamos, es una lógica literaria más que contar la vida. Sin embargo, usted lo que hace es contar, en el caso de Libertad, contar todo un periplo que es el de la cárcel, ¿no? Sí, el de la cárcel es una parte muy importante y tal vez sea la que más atrae, o no sé si seduce, pero por lo menos es la que más atención obliga a prestar. Pero también es la historia de la huelga general. También es la historia de la liberación. Sin ningún toque demagógico, es una historia en la cual se dice que muchas cosas se perdieron. Y esperamos que no sea para siempre, pero fueron duros golpes que sufrimos, a pesar de que se cerró con una victoria final. Si hablamos en términos de libertad. Por eso el libro se llama Libertad, por esa ambigüedad tan uruguaya y extraña que tiene ese término. No sabemos a qué se refiere, si al penal de libertad. Exacto, o sea, exactamente. Yo ni el punto le quise poner para que quedara súper ambiguo. Pero realmente hay que tener un penal que se llame libertad, ¿no? En ningún país del mundo existe, por supuesto. Sí, es algo muy peculiar del Uruguay. De todas formas, sería minimizar o simplificar este libro, decir que se trata solo de los años de cárcel que experimentó Gualberto Trelles Merino. Tal como está escrito, se escribe según el hilo de la memoria, y el hilo de la memoria de la cárcel puede llevar a un viaje alrededor del mundo, de la cárcel puede llevar a la escuela, o sea, va y viene, ¿no? Seguro. Además, cubre un periodo, es el tercero, y cubre todo un periodo que fue crucial y que marcó pasos a la historia por un buen tiempo, me parece, que es el periodo primero el previo a la dictadura, la gestación, la muerte del Uruguay neovallista, liberal, del cual en una época teníamos un orgullo todos, independientemente casi de nuestra afiliación política, que habíamos idealizado en exceso, pero que de todas maneras contenía algunas cosas fantásticas, de las cuales somos hoy día también herederos. Yo soy positivo, no creo que se tenga que llorar sobre el pasado, por el contrario. ¿No cree que todo pasado fue mejor? No creo que todo pasado fue mejor, por supuesto. Y sobre todo creo que todo pasado tiene interpretaciones múltiples que se pueden enfocar de distintos ángulos según quién lo mire, quién lo viva, quién lo relate, en medio de qué situación objetiva se incluyan determinados hechos, se van a producir circunstancias muy distintas. Evidentemente la historia quedó marcada por todo ese periodo de pachequismo, el periodo de los tupamaros, todo ese periodo de efervescencia prodigiosa, en la cual empezaron a desnaturalizarse también muchas cosas, la represión brutal, fascista. Todo eso fue generando el desdibujarse de aquel Uruguay maravilloso, que paradójicamente no era utópicamente maravilloso, sino que era realmente maravilloso. Pero hay una frase de Maneco por acá, Flores, que me gustaría leer si la encuentro, que dice que era un fenómeno irrepetible, una maravilla irrepetible, dice Maneco. Y esa maravilla irrepetible, y los jóvenes eran tan tontos que creían que era realidad, que era verdadera. Eso dice Maneco, que era un tipo súper talentoso. Era un hombre de letras, era un hombre político, también era un hombre valiente, porque a mí cuando yo salí de la cárcel me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a asilar? No sé dónde yo, por tal cosa, tal otra. Vení a mi casa si querés, me dijo Maneco. Yo lo digo ahora públicamente porque es así. Hay que tener lo que se dice, lo que se dice, lo que se sabe, para hacer eso en aquel momento que estamos todavía en plena dictadura. Y él era una figura consular en ese momento. Bueno, no hablar más de Maneco porque podríamos hablar de tanta gente, de tantas cosas. Gualberto, a ver qué le parece si cambiamos digamos, la organización. Había pensado hablar de el libro, pero capaz que
principio tienen las cosas. Fuera del micrófono estuvimos conversando algo que surge en este tercer libro y que tiene que ver con la historia de la radio por la que estamos saliendo, Radio Uruguay. Claro. Constantemente usted está hablando de lo que significó ganar el concurso como locutor del Sodre y su trabajo alrededor del Sodre. De alguna forma, incluso aunque no hable del trabajo, está diciendo que estábamos cerca del Sodre, quedamos cerca, fuimos por ahí, o sea, siempre es como se menciona muchas veces a lo largo de este libro. ¿Cómo fue su ingreso? ¿Cómo fue sus ganas de ser locutor? Bueno, en primer lugar, en el panorama cultural del Uruguay había algunas cosas que eran no discutidas en cuanto a que eran serias e importantes a nivel mundial, competitivas y estupendas, ¿no? Digo, como si dijéramos el taller Torre García, o yo qué sé, hablando de la música. Sí, sí. O Marcha, por ejemplo. Marcha, exacto. Y hablando de música, el Sodre, la radio, particularmente las X6, aunque se transmitía en cadena con otras, de las que se habían ido incorporando con el tiempo, emisoras, era X6. Y era la música culta. Y yo fui locutor del Sodre. Pero ¿cómo se le ocurrió ser locutor del Sodre? Bueno, primero, lógicamente cubrió una necesidad de vida, pero para mí era un orgullo, para todos nosotros era un orgullo. Yo fui compañero de gente muy valiosa, desde el punto de vista humano y político, y humano. No quiero nombrar uno por otro porque sería injusto. Si dijera que Biglietti, estuve ayer con Biglietti hablando voy a perdido, era uno de ellos. Pero todos eran, además el nivel era muy alto porque se llamaba concurso y en pleno periodo en el cual se acomodaba la gente en los concursos como norma, los nuestros, los de locutores, eran extremadamente severos. Se nos pedían varios idiomas. Se nos pedía además un cierto conocimiento de las estructuras musicales básicas. O sea, había que tener cierta información y había que prepararse. Por eso yo hablo ahí de Vivelli, otro tipo formidable. Un profesor que lo preparó para el concurso. Seguro, era un foniatra. Y bueno, y nos enseñaba. Yo ahora estoy ronco por los años. Pero usted, mientras estaba estudiando para abogado, para tratar de recibirse como facultad de Derecho... Bueno, sí. No fue todo busca como simultáneo, yo trabajo, diría que ¿no? fue consecutivo, porque cuando conseguí el trabajo del Sodre, dije, bueno, ahora me voy a recibir de abogado. Hacía 10 años que había parado durante 7 años de estudiar. Y había hecho de todo cuantas cosas se puede imaginar, que está ahí en el libro, que es abrumador y a veces hasta inverosímil, pero cuando se rastrea es cierto. Hasta ahora he derrotado a todos con eso. Pero no lo digo como fenómeno, se daba de manera espontánea y natural. Estudié en la escuela de dramáticos, hice cosas variadas, trabajé. Bueno, y cuando pude organizar un trabajo maravilloso como que era espléndido, pues estamos rodeados por compañeros cultos. La orquesta del Sodre venían de Europa, se contrataba gente de Europa, la que faltaba, cuando no había un instrumento acá se iba a buscar a Europa. Se pagaba. La gente que pasó por la orquesta del Sodre en esa época, estamos hablando de los años 50. Bueno. Usted dice, me contó también que estamos hablando por Radio Uruguay, por la 26, que usted estaba trabajando en el Sodre cuando se anexó, digamos, o se... No, un poco después. Un poco después. Porque fue durante la guerra que se anexó la X26, que pasó al Ministerio de Ganadería y Agricultura, y tenía unos programas espantosos, horrorosos. Mirá, la 26 era del Ministerio de Ganadería, la 26. Sí, después ¿no? Pasó de ser una radio de un señor que era de un grupo nazi, que por esa razón fue sustraída a sus propietarios nazis, y el cuadro de las leyes represivas porque Uruguay declaró la guerra a Alemania. Sí, sí. Y está bien, yo no me río tanto, hubo barcos que fueron hundidos, uruguayos. Bueno, y entonces... ¿Pero no la declaró al final de la guerra? La declaró, sí, pero la declaró con toda claridad. 44, 45, pero eso hay que estar claro. Fue contrastante la postura de Uruguay frente a Argentina. Frente a Argentina. Ah, sí, Argentina. Totalmente contrastante. Porque Sí, Argentina sí, fue sí. neutral hasta el final. Sí. Y en realidad, todos los grupos de las logias, bueno, yo no quiero meterme en estas cosas. No, pero Argentina es históricamente cierto. Brasil se fue que... para el otro lado, porque Brasil mandó tropas, ¿no? Mandó ejército. Uruguay se mantuvo, digamos, imparcial y al final se... Fue una actitud digna Claro, la de Uruguay en la guerra.
porque apoyó a los aliados y fue anti-nazi desde el principio. Y en ese estado, digamos, de convulsión mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, obviamente repercutió aquí. La 26 estaba en manos de un grupo, digamos, bueno, la 26 después pasó a Ganadería y Agricultura y había pasado justo con un locutor que era de funcionario del Ministerio de Ganadería y Agricultura y que era las antípodas de todos nosotros, no desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista, era un tipo fenómeno. No creo que esté vivo, salvo que tenga 120 años, pero puede tener hijos y nietos y no quiero tener problemas con nadie, porque yo lo quería mucho, de verdad, era un buen compañero. Pero era terrible, locutor horroroso, ¿no? Pero como era funcionario público inamovible, claro. Había que no lo echaban abajo ni con vara, nadie lo quería echar. Nosotros no lo queríamos mucho, pero él agarraba todos los días y hacía un informativo con la actualidad de ganadería y agricultura, que era un plomo, entre él que no le llamaban. Y eso, para eso se separaba CX6 de CX26 durante una hora. Bueno, eso era todo en cadena. Y nosotros decíamos siempre cuando nosotros hacemos así, se anunciaba el disco, se hacía un bache primero, siempre un bache antes de anunciar el disco que había ido. Y después se anunciaba el disco que había ido, se hacía otro bache, a veces se daba la característica, que normalmente era Soder, Montevideo, Uruguay, nada más. A veces, después empezó, cuando se separaron las radios, sí había que clarificar que eran las ondas cortas, etc. Y se anunciaba el nuevo disco, la nueva obra que venía. Y ya antes de poner salía otro bache, que sí, de los 3 minutos que tenía del intervalo 4, la mitad se pasaba en bache. En silencio. Y el bache ese era esencial para preservar la esencia, el fundamento correcto, de la radio de la 6. La idea básica de CX6 era un siglo y era elegante, porque ¿cuál es el problema? Era un silencio, era más que elegante. Claro. Era decir, a la publicidad nos importa 3 carajos, eso era. Y el tiempo nos importa 3 carajos. Perdón, no puedo decir tampoco. No, está bien, correcto. Entonces, era una forma de preservar lo que era ese proyecto de la CX6, que hasta el día de hoy, uno va a Buenos Aires, como me ha tocado a mí, y cuando uno dice Soder, dice, a las 6. Porque por onda corta llegaba a Buenos Aires y... Llegaba a Buenos Aires muy bien. Y entonces era muy oída, ¿no? Bueno, acá hubo un año entero, en el año 52, creo que fue 53, que el director de la orquesta de Soder fue László Somogyi, que en ese momento era un húngaro que estaba entre los mejores directores del mundo, sin ninguna duda. Y de la orquesta de Soder salieron hacia el mundo, tipo Jean-Louis Debuff fue director de la orquesta de San Francisco, músicos que pasaron por acá vinieron de todas las orquestas de Europa. Las orquestas de Europa estaban bueno, no sé si estamos divagando. Pero... No, Gualberto, yo le voy a pedir una pausa. Vamos ahora a una tanda y después volvemos y seguimos conversando ya de ese periplo de lo que es conocer desde adentro la radio y qué pasó cuando deja la radio. Sí, cómo no. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gualberto Trelles Merino sobre su libro Una historia montevideana, Libertad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Abrir el pecho y sacar el alma.
iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Seguimos, amigos, aquí estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el autor del libro Libertad. Él se llama Gualberto Trelles Merino. Este libro, editado por Banda Oriental, es parte de una trilogía, es la tercera parte de no las memorias, la crónica, digamos, de la vida. No de toda la vida, tampoco de Gualberto Trelles. De algunos años. De algunos años. Gualberto, estábamos conversando antes de la pausa sobre ese pasaje, largo pasaje en el Sodre, en la 6, donde usted, bueno, entre otras cosas, convivió con las X26, toda esta historia, y después me decía que vio también lo que era la transición de la radio también a lo que fue la televisión en el bueno, cuando se inicia la uruguayo. televisión, Zavala era el director de la televisión. Los primeros años, diría yo. Del Canal 5 estamos hablando. Canal 5. Ajá. Sí, hablo del Canal 5, perdón. Está bien. Nosotros en ese periodo apoyamos totalmente a la televisión, porque nosotros éramos los locutores de la televisión. Ajá. Los locutores de la radio, CX6, éramos los locutores de NOF del Canal 5. Ajá. Pero así, bueno, como había un cierto grado de improvisación, que no quiere decir desvalor en este caso, era muy curioso, porque de repente aparecía un señor con un calefón que era inventor, y el tipo era un calefón que volaba, yo qué sé. Entonces alguien tenía que hacer un reportaje y venían a nosotros y en el momento hicimos de 2 locutores a cada turno. Y le hacían la entrevista. Le hacíamos la entrevista, sí señor, que esto parece un calefón. No, pero no es un calefón. Y bueno, así, hasta el final del programa. Y además leíamos los informativos. Pero esa entrevista que le hacían era pero con imagen también, obviamente. Era con nosotros. Claro, sí. No. Nosotros hacemos locuciones, no, pero hacemos imagen, hacemos a cámara. Exacto. Para la entrevista. Y los programas. Que venían y nos decían, mirá, va a tocar un violonchelista. Yo qué sé. Nosotros no sabíamos que iba a tocar un violonchelista. Apuntábamos el nombre. Bueno, aquí tenemos a un violonchelista, Pepito. Y después tras cantón de eso, leíamos el informativo a cámara. Éramos una especie de reserva estratégica polivalente. Sí, polivalente, ya veo. Y bueno, nos divertíamos mucho, y creo que algunas cosas divertidas y buenas hicimos, algunas buenas hicimos. Porque el nivel de los locutores era excelente. No quiero nombrar ninguno porque... Y de aquella época algunos programas, porque obviamente todo eso quedó borrado, porque la televisión trabajaba y se borraba sobre... Y bueno, en televisión tenía... Paco Espínola, por ejemplo, pero no estaba en el Canal 5, ¿no? Paco hizo cosas en el Canal, sí. Que yo no lo recuerdo un programa sistemático, pero es posible que haya tenido, más fácil que haya tenido en la 26 también. Porque la 26 hacía, después cuando se emancipa la 26 de a poco, empieza a hacer programas también, obviamente culturales, también. A pesar de que tenía una beta popular, no populachera, popular. Por eso teníamos cosas maravillosas en aquella época. Teníamos a Laura Yestarán, que fue el musicólogo más serio de la historia de Uruguay hasta ahora. Un tipo brillante, que fue el director artístico de la radio, de CX6. ¿Y él hacía programas también? Él hacía programas de folclore. Él fue el más grande recopilador, uno de los grandes recopiladores del mundial. Es el nombre básico en Uruguay. Y en Uruguay es básico, pero no solo... Es un tipo... Bueno, y él era un tipo tan benévolo, tan buen ser humano, y al mismo tiempo tan capaz, tan culto, tan original.
nos dejaba mucha libertad también para hacer cosas. Nosotros hacíamos programas también, podíamos hacer en la radio también. Teníamos iniciativa. El problema es que en esa época, hasta un principio, no había, durante mucho tiempo no hubo publicidad. En las 6 nunca. Claro. Pero en ningún lado. Ahora después empezó de a poco a ingresar la publicidad, pero ingresaba con una publicidad del estilo más mínimo, con el de no molestar. No se exaltaba la publicidad. No, un tipo decía, lávese con este jabón que es maravilloso. No, claro, no era así la cosa, era este jabón fulano, tal. Claro, y seguimos hablando del tema que importa, que no se acabó. Claro. Después igual el tipo se comía la pastilla, pero bueno, claro, pero un poco es mantener un nivel, ese tono y ese nivel constante, digamos, en la radio. Seguro. Yo estoy seguro de una cosa interesante, tal vez, bueno, de aquellas épocas se hacían cosas. Por ejemplo, había un radioteatro que después se convirtió en teleteatro, del Sodre. Del Sodre. Con un director, con un elenco, con gente que trabajó durante años. ¿Y se acuerda del título? No, ¿se acuerda qué era? Bueno, no. Hacían distintas obras. Era un elenco. Es la idea de un radioteatro generando obras y obras en radio. Y obras serias. Y además era una fuente muy estimulante para los escritores de teatro, porque las se hacían primero en la radio y después cuando lo hizo el radioteatro a través del radioteatro. Claro. Son cosas para rescatar, porque cuando se empezaron a minimizar estas cosas y a olvidar y a no invertir en cultura, en estas cosas, se perdieron eslabones fundamentales de nuestra manera de ser nacional. Para mí fueron sido catástrofe, porque si sumamos todas esas cosas juntas que se perdieron, es lamentable. Yo no quiero tocar nadie, no me gusta atacar a tu persona, pero así de forma personal, pero se dejó venir abajo, sobre todo la dictadura fue fatal, se dejó venir abajo todo un fantástico hecho cultural maravilloso que en el mundo era ejemplar. Esto estaba todo basado, por supuesto, en las experiencias europeas, que eran experiencias estatistas en este momento. Estamos hablando de la década de 50, por ejemplo. Claro, la BBC y Radio France y todo. Sí. Y bueno, ¿y usted hasta cuándo está en la radio? Digamos, está hasta 68. 68. Que es cuando me recibo de abogado. Ajá. Y casi le diría que después que me recibí de abogado estuve 15 días. Llegué a Sol y presenté la renuncia después de 12 años. ¿Y por qué eso? Porque me parecía que era un ciclo que había cumplido y ahora iba a empezar a estudiar. Y empecé a estudiar, a ejercer. Ajá. Ejercer, que estudié. Así que veía incompatible el ejercicio de abogado de alguna forma con seguir siendo. No era incompatible, locutor. Sino que en realidad en el caso personal mío fue que yo fui generando un trasfondo objetivo que me permitía encerrarme a estudiar. Y entonces cuando logré recibirme, había cumplido la etapa base, se trataba de ejercer. Claro. Y yo pude ejercer porque un amigo muy inteligente, talentoso y muy buena persona, Nicolás Grab, que también fue locutor del Sodre, era también abogado. Nosotros teníamos, los locutores en esa época, que serían 10 o 12, las 3/4 partes eran profesionales. Sí, usted lo menciona reiteradas veces a Nicolás Grab, que se había recibido antes. Un fenómeno. Se había recibido antes. Cuando la dictadura se salió disparando en un momento, y ganó un concurso en las Naciones Unidas como intérprete y traductor, y yo digo que si él hubiera trabajado en la Torre de Babel, se hubiera terminado porque manejaba muchos idiomas. Porque era fantástico. Sí. Y entonces fue a Suiza, para Ginebra, a trabajar para las Naciones Unidas. Después estuvo en Nueva York. Y un tipo brillante. Bueno. ¿Y cómo es que conoce, a Martín Caradagian, por ejemplo? Porque dice en el año 50 fue mi amigo. Martín lo conocí en el café. Porque Martín pasó unos momentos muy embromados. Acá en Montevideo. Estaba en Montevideo. Y él acá tuvo éxito, pero después yo no quiero hablar de fechas sobre eso porque no tengo certeza que le puedo hablar en un año o 2 años, no quiero. Pero cuando pasa esto, con Caradagian estaba en un momento de dificultad económica muy grande. Y yo, por una serie de circunstancias que tienen que ver con el libro, estaba solo en Montevideo. Mis padres estaban en el exterior, tenía 17 años, era el rey de no sé qué. El rey de la noche. El rey de la casa, que era grande relativamente. Sí. Y yo lo invité a Martín a dormir en casa durante un tiempo que estaban muy apretados. Y efectivamente lo hizo.
y se entrenaba y me enseñaba mis cosas. Yo era un desastre espantoso, me mataban, pero fácilmente. Y bueno, y él ya hacía lucha libre y todo eso, cacha. Sí, lucha libre y cacha, esas cosas que hacía él. Pero lo más interesante que él tenía, que era él, me parece, era esa ideación maravillosa, tipo de cuentos de hadas, de sueños, imaginativas, de aventuras, que a los niños los obligaba a soñar y a pensar. De los personajes que eran queridos y tenían sus características particulares, personales. De hielo, la momia negra, la momia blanca, todas esas cosas que eran fantásticas. El Caballero Rojo. Aparte había una cuestión de mucha imaginación, de ficción, ¿no? En general. Es algo generado en Estados Unidos, pero aquí él fue como que sea y él lo elaboró todo eso, por lo menos lo creyó, por lo menos Río de la Plata, yo creo que un poco más. Claro. Alguien que convirtió algo que parecía en su momento, supongo yo que lo parecía un chiste. Sí, parecía un chiste, pero de loco. Pero era fantástico. Es parte, digamos, de lo que sería después la cultura de masa, la cultura mediática, en la cual él usaba esa imaginación. Martín Cartagena, que bueno, pasó de ser, no sé, alguien solamente alguien que solo servía, era catalogado como algo marginal, y después fue reivindicado por muchos escritores y por muchos autores, porque en su niñez les había de alguna forma incidido. Promovido la imaginación, ¿no? Claro que sí, era un tipo bárbaro y además era un tipo muy limpio, en el sentido de no mezclar cosas, no mezclar la sensiblería ordinaria, la demagogia, mezclar el arte con demagogia y con inmoralidad en última instancia, inmoralidad intelectual, que es la más grave. Y él en eso, a pesar de sus aventuras psicodélicas y fabulosamente extrañas, y cómicas, algunas por absurdo, el tipo siempre se mantuvo en el lugar, puso las cosas en su lugar y nunca se pasó de la raya de un lado para otro. Nunca fue cursi, nunca fue mediático en el más sentido de la palabra. No, en más sentido no. Quizás yo sé que usted quizás un adelantado en ese sentido, ¿no? O sea, previendo que esa cultura se iba a desarrollar muchísimo más. De hecho, ahora estamos invadidos por esa cultura, que en su momento, me imagino, Cartagena en los años 60 era muy minoría, digamos, no me imagino yo. ¿No? Pero no era un fenómeno nocivo ni para los niños ni para nadie. Hoy día hay cosas que son nocivas, porque promueven la imbecilidad. Tenía claro de que él estaba de alguna forma incidiendo en los niños. Tenía la responsabilidad. Tremendamente, por favor, era un ídolo además, lo tocaban así, como que fuera Dios. Y ya que estamos hablando del 60, bueno, eso fue los 50, pero los 60, usted acá menciona, y me llamó la atención que mencionara que estuvo sin dormir en octubre de 62 cuando la crisis de los misiles. Sí, estuve sin dormir porque lo que dice ahí, lo que usted leyó. Pero pues, eso habla de alguien que estaba muy informado internacionalmente, ¿no? No, en ese momento lo transmitían como un partido de fútbol. Había cadenas de radio, transmitían la Voz de América, la BBC en inglés, correcto. Y era toda una cosa que no sabía si apretaban los botones o no apretaban los botones. Claro. Porque en un momento los rusos dijeron, bueno, los americanos dijeron, si los rusos siguen avanzando, porque iban con los cohetes arriba de los barcos, hacia Cuba. Si siguen avanzando los hundimos. Y los rusos dijeron, esa fue en la noche que yo mencioné allí, esa noche de octubre, los rusos dijeron, si ustedes nos paran y no nos dejan seguir, nosotros les hundimos los submarinos. Y bueno, chao, truco, retruco, y ahí quedó. Entonces estamos todos esperando que se viera una hoguera prodigiosa y un humo negro y un profundo agujero de tierra y los comiera todo. Exacto, porque en ese momento también hay que pensar que increíblemente, posteriormente podía haber habido mucho más miedo, pero en ese momento estaba presente la idea de la bomba atómica y de la guerra nuclear, digamos, estaba como una realidad, ¿no? Y de hecho estuvo ahí bastante cerca. Estuvo ahí, seguro. Pero quiero decir que posteriormente, en las décadas siguientes, se incrementó el poder destructivo del mundo, pero no hubo esa idea de guerra nuclear que estaba ahí. Es un azar que parece premeditado, el que haya sucedido esa maravilla de que el exceso de fuerza, de poder y de capacidad destructiva haya paralizado a los que podían destruir al mundo.
porque si hubiera uno prevalecido claramente frente al otro, lo hubiera dominado, y no es de extrañar que se hubieran apretado los botones. Este momento, justamente ese de la crisis de los cohetes en 62, fue un momento que todavía no estaba definida la cosa en ninguna dirección. Entonces, en ese momento existía el peligro real y efectivo de que se apretaran los botones. Todavía no se había llegado al equilibrio del terror. No, el equilibrio del terror no. El equilibrio del terror, en última instancia, a mi juicio, fue uno de los factores que preservó a la humanidad de su extinción hasta ahora. Es un factor de azar también. Cuando uno ve que dependemos de un hilo tan tenue, cuando vemos cómo aparecen los asteroides y nos chocan un asteroide como hay millones y vuelan cosas para arriba, nos damos cuenta que si el asteroide ese fuera 50.000 veces más grande, se acababa la Tierra, y que estamos a un paso de eso. Estamos flotando en el espacio de una manera tan precaria y vivimos como si fuéramos inmortales. Y hace pensar si seremos inmortales. Sí, y el ombligo del mundo. Gualberto Trelles Merino, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar. Esto ya se parece a una mesa de café. ¿Ya? Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Una mesa sí. de sala de estar. Seguimos conversando sobre este libro, Libertad, una historia montevideana. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, estamos aquí conversando con Gualberto Trelles Merino, estamos en La Máquina de Pensar, estábamos en el bloque anterior hablando sobre el equilibrio del terror que había en su momento en la Guerra Fría, una Guerra Fría que, dicho por célebres, decían que la Guerra Fría en otros lados era muy fría, en estos lugares de América era bastante caliente, digamos, ¿no? Una guerra bastante caliente. Sí, claro. Pero lo que pasa es que hay que ubicarse que cada momento y verlo desde el ángulo correspondiente a ese periodo y a lo que sentíamos y veíamos. Fue una cosa muy distinta. Hubo un momento que parecía que el socialismo real se venía en el mundo. Y no fue por torpeza o por estupidez que se pensó eso. Yo vi, y esto fue poco antes de caer preso en 1975, los noticieros de televisión en los cuales los dirigentes sudvietnamitas de Vietnam se subían al techo de la embajada norteamericana en Ho Chi Minh y se agarraban de las ruedas de los helicópteros yanquis que salían para trasladarlos a la flota norteamericana. Para huir. Algunos se caían. Se caían y se morían en el mar o en la tierra, se reventaban. Fue una derrota espeluznante. La entrada del Vietcong en Vietnam fue la primera. En Saigón, ¿no? En Saigón estamos hablando, ¿no? Saigón, sí. En Saigón. Yo le dije Ho Chi Minh, que es el nombre de. Claro, sí, pero en ese momento era la huida de Saigón. Sí. Y colgados de los helicópteros. Bueno, y entonces esas cosas pasaban, muchas cosas de esas pasaban, muchísimas, como fue en el 57 Sputnik. Que hacía pensar que realmente venía una crisis terminal para los Estados Unidos. Y sin embargo, la cosa de alguna manera se fue progresando lentamente hasta revertirse la cosa y terminar en una especie de desintegración para la Unión Soviética. Algo también. Es como está pasando ahora desde otro ángulo, mirado desde otro ángulo, con la realidad política y económica del mundo. El sistema capitalista está comprometido hasta un extremo incalificable, pero que es tolerado de una manera que en otro periodo histórico no lo habría sido. Tolerado por la ausencia de contraparte. Y aparte, parece, usted, a ver si lo interpreto, es tolerado en el sentido que tampoco hay reacciones populares en contra de esa crisis. Es tolerado, claro, en el mundo está claro de que acá hay cosas que son culpa de determinados sectores. Crisis. Que son burdas. Grandes desfalcos, lo que ocurre en las grandes crisis. Debería ser causa suficiente. Sin embargo, no pasa absolutamente nada.
Nada, no. Es muy complejo. Lo que pasa es que pasan cosas. Existe una reacción colectiva, pero no es una reacción que todavía no ha asumido forma, no ha asumido organización. Claro, claro. No tiene una base ideológica. Usted dice, por ejemplo, los movimientos de los indignados en España, en Francia, en Italia, en la propia Como Estados uno Unidos. tiene confianza en la naturaleza humana, porque el gran problema, que yo lo digo al final, es un tema que casi no me atrevo a hablar, o si no es dedicándole una atención muy especial. Pero la verdad es que estamos en un periodo de crisis de cosas mucho más profundas como la propia concepción del hombre. Yo creo que la duda final, que es inadmisible no tenerla definida de antemano, es si el hombre es capaz de superarse a sí mismo y dar su futuro histórico, que puede ir mucho más allá de lo que imaginamos, porque el hombre es fantástico. Y la propia ciencia es más imaginativa y más deslumbradora, y más invita más al milagro que la propia, a veces que la propia que el catastrofismo oficial, digamos. No, aparte, digo, la historia de la humanidad ha mostrado una y otra vez de que estamos al borde del abismo, como hablamos ahora en el 62, y de alguna forma se sobresale o se llega a crisis muy profunda y después aparece la capacidad de supervivencia y de recreación. Y además la esperanza, hay que tener, no se puede perder la esperanza. ¿Y qué pasa, Gualberto Trello, ya en los últimos minutos? Mira, voy a pegar un volantazo muy violento, muy brusco, cuando dice, durante la infancia experimentó inquietudes metafísicas. Bueno, eso quiere decir que yo decía, por ahí está mencionado en el libro un poquito más explícitamente, pero es este mismo tema. Yo decía, ¿por qué existe Dios y existe una cosa tan cruel como la muerte, como la enfermedad, como las cosas más dolorosas y más, como la tortura? Las cosas, como el hombre puede ser tan vil en determinadas condiciones históricas. Entonces esas son cosas que son sorprendentes. Y al mismo tiempo la imagen de Dios impoluta, el Salvador, es el Salvador, pero además otra cosa, las grandes contradicciones que son eternas. Si yo soy libre, entonces Dios, ¿qué papel juega? Ninguno. Si yo soy libre, y si no soy libre, ¿para qué me están amenazando? Pero usted en un momento, perdone que le interrumpa, porque en realidad... Pero esto es más viejo que andar a pie. No, está bien, son las inquietudes metafísicas, que son las grandes preguntas que muchas veces las olvidamos, porque estamos distraídos en cosas más superficiales, ¿no? Seguro, pero en realidad esas son las grandes preguntas que hay que hacérselas cada uno, y cada uno tendrá su respuesta, ¿no? De hecho, no una respuesta, varias respuestas, como decía Unamuno, yo voy ensayando respuestas a lo largo de mi vida, ¿no? Correcto, o sea, lo que yo pensaba ayer no es lo mismo que cuando tenía 9 años. Incluso hablando de la idea de Dios, dice, mi idea de Dios no es la misma que yo tenía a los 9 años, y no es la misma la idea de Dios me yo tenía ayer. Por ejemplo, ser marxista. Durante años me lo impidió, porque ser marxista significaba renunciar totalmente a la idea de Dios. Usted en un momento menciona que el pensamiento, digamos, de la Unión Soviética, el marxismo, el leninismo, le hacía acordar también a esas paradojas metafísicas, ¿no? Que si hay un ritmo determinado a la historia, predeterminado, y la gente ¿no? Y los pueblos se van a tener conciencia, etcétera, 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 ¿por qué entonces hay que tener un partido? En fin, una serie de... Bueno, pero eso eran dudas, ¿no? Eran los elementos básicos, los pilares de la duda, pero no era que me obligara a definir, porque yo ya ese combate en mi cabeza lo definía siéndome comunista durante el periodo. Después la realidad histórica me tapó el agua, me tapó la cabeza. Sí, claro. Pero sí. El problema con esas cosas es que yo tengo esperanza en el hombre, creo en la vida, creo en el hombre, el ser humano. El problema es que para poder sostener eso hay que estar seguro de que uno ha hecho cosas justas y que están bien, y que no puede ser que no tengamos razón, porque si no tenemos razón el ser humano pierde su sentido. Es casi metafísico. No, es metafísico, claro, sí, sin duda. El tema de si hay sentido o no sentido. Por ejemplo, y esto nos quedan 5 minutos, pero yo ayer estaba leyendo el diario que salió ahora de Idea Vilariño, la primera edición de las primeras de Idea Vilariño, y ella a los 21 años escribe en su diario de que había estado discutiendo con Manuel Claps sobre el sentido de la vida y el origen, no sé qué, y ella dice, son preguntas de hombre, dice, ¿por qué las cosas tienen que tener un origen solo? Y después decía, ¿y por qué tienen que tener sentido? Ella a los 21 años se planteaba que de repente no hay sentido. Es verdad. Pero yo creo que si no hubiera sentido ninguno, jugaría un papel más importante el azar. Y hay cosas que parecen como invitaciones organizadas.
Yo no estoy defendiendo la existencia de Dios con esto, estoy diciendo que hay que pensar. Sí, hay que admitir observar las cosas que se perdieron, sí, sí. Hay que admitir que hubo cosas espantosas que pasaron en algunos lugares, horribles, y hay que hacer autocrítica toda la que haya que hacer, porque mientras no se parta de eso no hay posibilidad de mejorar la vida del hombre sobre la tierra. Pero claro, dice Video Vilariño, eso es cierto, lo decía, no, si no me equivoco, lo decía Kant también. Sí, claro, no, esto es un... ¿Por qué tiene que tener frente al problema? ¿Quién creó el mundo? ¿Cómo se, ¿Y por qué? No puede haber estado creado desde siempre, desde la eternidad. Esa es la respuesta, ¿no? Son preguntas que nos sobrepasan, pero que al hacérnosla, de alguna forma... replantean todo y aparte nos obligan a pensar un poco más alto, o sea, a apuntar alto. Correcto. Todo lo que nos obliga a apuntar... Y muchos son los lugares comunes de la filosofía también. Claro. Nosotros nos acostumbramos a despreciarlo. Sí, en un momento parece que ya están dadas todas las respuestas, o que no, estas preguntas son Exacto. ociosas. Exacto. Para terminar la charla esta, Gualberto, del punto, usted obviamente es un gran lector, ¿no? Es un gran lector. Sí, en parte obligado porque estuve preso 5 años. Claro. No, y aparte hizo, como es, estuvo haciendo esto de telares, así. También, ¿no? sí. Que en un momento se quedó duro. Sí, en un momento es un problema psicológico, ¿no? Es una especie, sí, me quedé duro, sí, porque no sé cómo decirlo, no me tengo que emplear lenguaje médico. Pero estando preso estaba tejiendo en un momento. Estaba tejiendo y me quedé se paralizó. Con la mano levantada, con la tela ahí y no podía moverme. Y no podía por una hablar. razón psicológica. Y no podía hablar tampoco. En un primer momento no, después sí. Y la mano después se movió bien. Y además, por suerte, me recuperé no mucho tiempo después, pero es lo que yo quería mostrar. O sea que estuvo un tiempo, digamos, con problemas motrices. No. Lo que yo estuve un tiempo fue con problemas que eso no se va de la noche a la mañana, es una cosa que tiene su causa y uno la tiene que combatir en condiciones horrorosas. Claro. Y nosotros la combatimos y la superamos. Y en este momento no tengo ningún vestigio de nada de eso. Pero yo la puse en el libro como ejemplo que me usé a mí mismo para no ponerme en el relator en objetivo y quedar fuera del problema subjetivamente, que nosotros fuimos sometidos a un régimen generado para enloquecer, claro, para destruir. Sí. Sobre todo un régimen para destruir la lógica. Está muy claro, para mí me hizo acordar, no sé si lo leyó, al libro de Primo Levi, si esto es un hombre, donde él analiza el campo de concentración nazi y lo que plantea es que la idea es que todo sea absurdo, o sea, que haya órdenes absurdas, contradictorias, para quitar el sentido y humano. Claro, el sentido y deshumanizar, claro. Sí, yo no lo leí, pero estoy de acuerdo. Es extraordinario. No hace un análisis, pero claro, en el caso de él, incluso, que no sé si es el caso de las cárceles uruguayas, ¿no? Pero en el caso de él sostiene, estando dentro del campo de concentración nazi, que los alemanes lo habían hecho con una precisión alemana, digamos, ¿no? O sea, todo lo que habíamos leído en Kafka del absurdo, del sinsentido, ¿no? Del proceso, era establecido ahí como es racional, y es voluntario, y es deliberado, exacto, y es organizado y tiene un propósito. Exactamente. Seguro, y es muy difícil de probar. Pero hay signos y hay rastros y hay huellas inequívocas. No, pero aparte, primero, al quitar el sentido, una de las cosas fundamentales es que eso genera un estrés brutal. Bueno, yo le doy bastantes líneas a tocar el tema de la casualidad, la causalidad, el azar, la predeterminación, todas cosas que tienen que ver con qué libertad puede tener uno en esas condiciones tan extremas. La víctima. Y sin embargo la respuesta un poco que yo interpreto como lector, es que en ese cubo donde no se puede mover, uno igual a través de la memoria y de la imaginación se puede. Y voy a decir una cosa un poco bastante. que no es cursi, y del amor. Y del amor, claro. También, la fraternidad y el amor. Pienso que son factores agregados. No le borro lo que usted dijo. No, digo, quizás esos son instrumentos, la memoria y la imaginación son instrumentos. Son instrumentos, exactamente. Pero lo que tiene que ser, tiene que haber una persistencia dura, una resistencia última, humana, para preservarse uno mismo. Es así. Y usted ahora ya con distancia, obviamente viendo todo lo que está pasando con el tema de los derechos humanos últimamente, en la Corte, lo que pasó con la ley interpretativa de la ley de caducidad, ¿cómo ve en este momento ese tema? Y a mí me parece que esto se va, con el tiempo, no mucho, se va a clarificar.
Es muy difícil para un abogado porque es abogado, ¿cierto? Me gusta. opinar sobre esto, Claro. para mí por lo menos, convertirlo todo en una cosa pasional. Yo creo que el derecho va a terminar, el derecho internacional debe prevalecer. No puede ser que haya colisión entre el derecho internacional y el derecho interno de cada país, y que este enfrentamiento termine en que prevalecen las normas del derecho interno. Bueno, entonces, ¿para qué diablos están las normas del derecho internacional? Y había todo un proceso en la historia humana de los últimos años, desde fines de la Segunda Guerra Mundial en adelante, cada vez más acentuado en la dirección de efectivamente sostener cosas como que los derechos humanos no pueden ser violados y que no prescriben los delitos contra la humanidad. Sí, por lo menos ya casi hay algo recibido a nivel de derecho internacional. Hay cosas que hay que estudiarlas y hay que profundizarlas, hay que elaborarlas, pero en esencia el destino del hombre sigue que no se pueden eludir tan fácilmente las cosas. Con un pase no sé, como diría un torero, de capote, ¿no? Claro. Y digamos que el sentido, digamos, por lo menos de las últimas décadas, va en una dirección. La dirección es que los derechos humanos sean internacionalizados. Por principios de derecho interno, como que la cosa juzgada, no se puede. Si hay normas de derecho internacional, hay que respetarla, o si no decimos no existe el derecho internacional. Muy bien, Gualberto, para terminar, me pasé de tiempo, pero es un minutito nomás. ¿Qué pasó con aquella noviecita de la escuela? Bueno, la noviecita de la escuela es un enigma. Termina el libro así, me pareció brillante como termina. Termina así justamente para dejarlo así, en una especie de... Pero hay una cosa más me interesa todavía, va a seguir esta historia. Va a seguir. Si me da el tiempo. Porque ahí se ve bien el tema de la memoria y la imaginación. Se reconstruye mediante la imaginación. Pero hay que dejar una puertita abierta, ciertas experiencias. Bueno, muy bien, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Gualberto. No, gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, espero que hayan disfrutado, que lo pasen muy bien.